Entonces le vamos a hacer la palabra ahora al doctor Juan Martínez, que nos va a presentar el proyecto de la biorefinería Ibero, la alternativa viable para transformar los residuos orgánicos en productos de valor agregado. Entonces, muchas gracias, Juan, y adelante. Vale. Bueno, no sé si me escuchan sin micrófono. Voy a tratar Es de que el hablar micrófono fuerte. es para Zoom. Ok, perdón, ¿eh? Es que no estaban conectados en Zoom, ¿verdad? Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco por estar aquí presentes. Eh, Antes que nada, para dar una breve introducción y un contexto un poco del proyecto, ¿no? Este proyecto estaba liderado por la maestra Lorena, ¿no? Quien lo inició y lo culminó, ¿no? Y como ustedes saben, pues ahorita la maestra Lorena pues ha sido una pérdida para nosotros muy importante, ¿no? Entonces, básicamente, pues ella sí inició el proyecto, lo termina, hizo bastantes desarrollos, bastantes resultados, sin embargo, pues obviamente son específicamente de su área, ¿no? De la cual yo no soy experto. Entonces, bajo ese argumento, voy a trabajar voy a explicarles lo que hemos estado haciendo de manera paralela dentro del marco de ese proyecto con la doctora Lourdes. ¿Sí? Entonces, el título del proyecto, bueno, básicamente la idea central era puesta en marcha de la biorefinería, ¿no? Pero como les comento, pues es un proyecto que abordó Lore a detalle, ¿no? Y finalmente lo que les voy a mostrar es, pues, como el título lo menciona, biorefinería, la alternativa viable para transformar los residuos orgánicos en productos de valor agregado. Básicamente, pues nos hemos centrado mucho en el departamento en eso, ¿no? En la valorización de residuos, ¿no? A partir de métodos, en este caso, termoquímicos, ¿no? Entonces, hablando un poquito, a manera de introducción, pues sabemos que hay una gran cantidad de disponibilidad de residuos, ¿no? Por ejemplo, si vemos un estadístico, hay gran cantidad de residuos orgánicos, incluso residuos forestales, que de alguna manera nosotros podemos aprovechar y darles un valor agregado a partir de un método, ¿no? Ahorita me voy a centrar básicamente en lo que hemos trabajado, que es el método de liquefacción hidrotermal, ¿no? Y ahí me voy a empezar a explicar un poco más a detalle, ¿no? Voy a mencionarles un método que hemos estado utilizando, que es la liquefacción hidrotermal de residuos, y les voy a explicar en qué consiste, ¿no? Un método hidrotermal básicamente es todo aquel que utiliza como medio de reacción agua, ¿no? Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si hablamos del agua, pues estamos hablando de un solvente que es inocuo, ¿no? No es tóxico, digamos, vamos a decirlo de esta manera, no es amigable con el medio ambiente, ¿no? Hay alta disponibilidad de agua, etcétera, ¿no? Pero más aún es porque tenemos varios residuos que de alguna manera tienen una gran cantidad de humedad, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el sargazo, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del problema del sargazo. Si ustedes toman el sargazo de la playa y revisan su composición o la determinan, van a encontrar que tiene una alta cantidad de humedad. Entonces, hablar de un método o un tratamiento que requiera secarlo para poderlo transformar a un producto de valor agregado, va a tener un costo excesivo y eso va a hacer que no sea rentable. Entonces, lo que buscamos es un método que utilice esa humedad a beneficio del proceso. Y por eso nos centramos en la liquefacción hidrotermal, que la liquefacción hidrotermal lo que hace es, utiliza el agua como medio de reacción para promover, en este caso, el craqueo de enlaces poliméricos de los componentes de los residuos y poderlo transformar a un producto de valor agregado. En particular, se ha trabajado, esta parte la ha desarrollado la doctora Lourdes a detalle, ha trabajado con con un reactor de alta presión. El proceso de liquefacción hidrotermal, en cuanto a condiciones de operación, eh, está en un rango en cuanto a temperatura de 200 a 800 y de presión de una atmósfera hasta 400. Obviamente, las condiciones dependen de cuál es el producto que quieres promover. Cuando tú utilizas la licuación hidrotermal, básicamente agregas, en este caso, una mezcla en cuanto a sólido y agua, ¿no? Básicamente, tienes una relación de sólido y agua. Lo trabajas en el reactor a alta presión y lo que ocurre es un proceso de despolimerización, o sea, hay reacciones químicas involucradas que, dependiendo de las condiciones a las cuales tú operes, promueves la formación de cierto producto de interés. Por ejemplo, en la licuación hidrotermal se forman 4 fases, ¿no? La fase gas, que por lo regular es muy rica en CO2, pero depende de las condiciones a las que esté operando. Tenemos la fase básicamente del bioaceite, que generalmente es el producto de interés, ¿no? Que es la fase orgánica, donde tenemos un aceite, un bioaceite que tiene una composición muy similar al biodiesel, perdón, al diésel, ¿no? ¿Sí? Y tenemos la parte sólida, que es un hidrochar, ¿no? Un sólido, que después incluso puede ser pirolizado para poder generar algún otro combustible, ¿no? Y finalmente tendríamos la fase acuosa, que esa por lo regular pues es muy rica en ácido acético, ¿verdad? Bueno, si comete un error, Lourdes aquí ya me lo rectifica, ¿no? Bueno, entonces tenemos 4 fases, ¿no? Y dependiendo de las condiciones de operación, se va a promover una u otra, ¿no?
Por ejemplo, si operamos a condiciones bajas de temperatura y presión, se llama carbonización hidrotermal y se promueve, por ejemplo, la parte del sólido, ¿no? Si vamos incrementando la presión y la temperatura, ya llegamos a la liquefacción hidrotermal, donde lo que estamos buscando es promover la formación del bioaceite, básicamente del biocombustible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Lourdes ha trabajado ahorita con sargazo y con residuos orgánicos como aguacate, plátano, cáscara de huevo, con la idea de poder encontrar, en este caso, a partir de estos residuos, cuál es el rendimiento que pudieras obtener modificando las condiciones de operación, sobre todo la temperatura, ¿sí? Entonces, ha hecho pruebas con sargazo y ha hecho pruebas con estos residuos orgánicos que los pueden obtener pues, en cualquier cafetería, ¿no? Los residuos de cafetería. Un residuo de cafetería va a tener una gran cantidad de humedad, ¿no? Entonces, obviamente, es una biomasa que es adecuada para procesarla a partir del hidrotermal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha encontrado Lourdes en cuanto a sus experimentos? Aquí en algunos resultados. Pues de entrada, no sé, bueno, no se observan muy bien las imágenes, ¿verdad? Están a lo lejos, pero aquí se ve un poquito, por ejemplo, en este vaso, se ve la capita de bioaceite, ¿no? Formada, ¿no? A partir de tratar la biomasa que ya les había comentado, ¿no? También se han encontrado productos de química fina, ¿no? Que tienen diferentes usos, como aquí lo comento, como combustible, ya lo que les digo, ¿no? La parte del bioaceite, como plastificantes e inclusive para uso farmacéutico, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque la idea es modificar las condiciones de operación y encontrar hacia qué es lo más conveniente de operar para promover la formación del producto que tú quieras de interés, ¿no? Entonces, lo que ha encontrado en este caso la doctora Lourdes en colaboración con alumnos de licenciatura, ¿no? ¿Sí? Bueno, obviamente el proceso hidrotermal, así como tiene sus ventajas, pues tiene algunas desventajas, ¿no? De alguna manera, como mencioné anteriormente, las condiciones de temperatura y presión pues son condiciones elevadas, ¿no? O sea, que requieren un consumo energético, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la eficiencia energética es adecuada porque de alguna manera tú no tienes que secar antes de meterlo al sistema de reacción, ¿no? Y entonces no es una eficiencia energética baja, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea? Es obviamente hacer posible, bueno, obviamente seguir investigando para hacer posible que el proceso no convencional, pues de alguna manera sea rentable, ¿no? Y poco a poco vayamos minimizando los consumos energéticos, ¿no? Entonces, algo que en lo que estamos trabajando también de manera paralela, que es el trabajo que estoy yo desarrollando en esta parte de aquí, es la parte de la cinética, ¿no? ¿Por qué es importante la cinética? Porque yo necesito un modelo que me permita poder predecir, básicamente, a diferentes condiciones de operación, los productos de interés, ¿no? Entonces, este primer modelo cinético, digo, vamos poco a poco, lo estamos trabajando con base a los rendimientos hacia las 4 fases. Y esto es muy importante mencionarlo porque, si ustedes observan, faltó aquí un poquito la nomenclatura, pero no hay problema, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, las X representan rendimientos, ¿no? La S es del sólido, que sería el hidrochar, la G del gas, la P de la fase acuosa, la BO es básicamente del bioaceite. Entonces ahí tenemos las 4 fases. La idea es que con este modelo cinético de bloques, nosotros estamos planteando una ruta de cómo va en este caso la transformación de una fase a otra, y la idea es encontrar las constantes cinéticas para posteriormente tener un modelo que me pueda predecir la composición o hacia dónde debería de operar dependiendo qué es lo que me interesa, si la fase gaseosa, la fase acuosa o la fase del bioaceite, y que ese modelo sea dependiente de la temperatura, ¿sí? Para tenerlo como grado de libertad y de alguna manera yo poder plantear un modelo de optimización multiobjetivo que tenga un compromiso entre rendimiento y la parte ambiental, ¿no? Porque obviamente a mayor temperatura que se promueva el producto, ¿no? Pero tengo que agregar mayor cantidad de combustible y eso también hay un tema de impacto ambiental, ¿no? Entonces está trabajando en esto, ya tenemos algunos resultados en cuanto a las CAS o a las constantes cinéticas que se resolvieron básicamente contando la ecuación, la solución analítica y resolviendo el error relativo entre el valor experimental y el valor predicho, ¿no? Tenemos algunos valores y finalmente, bueno, ya que me ganó el tiempo, es muy importante mencionar que dentro de los trabajos de Lore, se tuvo como resultado fue un cepario con 113 microorganismos, ¿no? Que de alguna manera se caracterizó el 80%. Obviamente esto es algo que trabajó Lore con sus estudiantes, ¿no? Entonces, pues, yo como agradecimientos, pues a Linead por todo el financiamiento que se proporcionó y todo el apoyo durante el proyecto, a los alumnos, bueno, a Lore básicamente, ¿no? Pues obviamente ella fue la que generó el proyecto y todo, ¿no? La idea, a sus alumnos
a la doctora Lourdes y a los alumnos de licenciatura Matías y ya sería todo, ¿no? Porque ella Rubí, perdón. Y ya sería todo por mi parte. No, muchas gracias, muy interesante el trabajo. Hasta donde recuerdo, generalmente los modelos cinéticos de los procesos químicos y de los biorrefinadores, estas cosas son altamente no lineales. Y tú estás presentando un modelo lineal, me imagino que es la primera aproximación, hicieron un estudio experimental. ¿Hay alguna medida de la incertidumbre en la estima de las variables? ¿Cuánto es? ¿Qué impacto tiene la variable que tú quieres medir? Sí, claro. De hecho, ahorita estamos empezando con un modelo muy básico, porque incluso el modelo está en función de los rendimientos. Ahorita, por ejemplo, Lourdes está checando qué componente químico podemos rastrear para tener la cinética con base, básicamente un compuesto, creo que es el ácido acético, ¿no, Lourdes? Sí, ¿no? Para poder tener ahora la cinética, pero con base a un componente químico. Ahora, en cuanto al error, básicamente lo que estamos haciendo es encontrar la diferencia entre el valor predicho y el valor experimental para poderlo minimizar. De hecho, se está resolviendo como un problema con la solución analítica, como un problema de optimización, ¿no? Que busca minimizar el error, ¿no? ¿Y, Entonces ahí podemos controlar esa parte. y cuánto les da, o sea, con este modelo, de pronto es un modelo central, no sé qué, cómo lo hicieron, pero cuánto fue el error en la estima respecto a a la experimentación? Contra el experimental es un error, me parece, mira, creo que ese no lo alcancé a cuantificar, ¿eh? Pero sí está muy, yo le calculo porque sí comparé esto con, o sea, la composición del modelo con el dato experimental y el error yo creo que sí es como de 1% menor todavía. Ujú. Ujú. Sí, está muy. Muchas Porque gracias. digo, es un modelo muy simple, Sí, ¿eh? no, Quede claro, pero que es empezamos. muy interesante que Ajá. con un modelo tan simple logren Sí, claro. Es que llegar a así esos empezamos, errores. ¿no? Y obviamente la idea es poco a poco agregar más variables, ¿no? Por ejemplo, hacen falta algunas variables que Lourdes está modificando en el laboratorio, como por ejemplo, el tamaño de partícula, la relación sólido-líquido. Hay más grados de libertad que podemos poner, pero ahorita a primera instancia la temperatura va a ser nuestro grado de libertad. Muy bien, muchas gracias. Allá atrás. ¿Qué tipo de identificación utilizaron para alcanzar el modelo? ¿De qué, perdón? De identificación, algoritmo de identificación para tu modelo. ¿De identificación? Ajá. ¿A qué te refieres con identificación? Bueno, es que con. Ah, es un NLP. Se encontró la función analítica y un NLP, ¿no? Ujú. Sí. Hola, hola, gracias por la presentación. Realmente es un concepto, las biorefinerías es un concepto que se requiere actualmente por la cantidad de residuos que se generan. Entonces tiene un valor muy atractivo para la sociedad y el medio ambiente, este tipo de retos y oportunidades. Sin embargo, comentabas que el costo del procesamiento por temperatura y presión es muy alto. ¿Cuál sería como la estrategia para poder minimizar esos costos y poderlo llevar a algo escalable? Sí, de hecho ya hay varias estrategias, por ejemplo, en el reactor, ¿no? Tú sabes que calientas, imagínate, 300 grados centígrados, ¿no? La corriente de salida, para poder reducir costos en servicios auxiliares, se puede agregar una integración térmica, ¿no? Utilizar esa energía para precalentar la corriente de entrada y baja los costos, ¿no? Obviamente también hay otras alternativas, ¿no? La idea es que primero tengas un buen modelo que te pueda predecir, en este caso, las composiciones de los productos, ¿no? Ya lo demás, ya hay varias cosas, ¿no? O sea, lo que comentaba de la integración térmica sí, disminuye notablemente los servicios auxiliares, ¿no? Los costos, ¿no? Ok, de acuerdo. Hay más retos, sobre todo técnicos, por la presión, ¿no? Sobre todo la presión, ¿no? La parte, ahí incluso, por ejemplo, también para comprimir, ¿no? Hay varios retos, ¿no? Pero ya hay bastante investigación. Ahora, básicamente, en lo que nos estamos concentrando es en los modelos, porque es un proceso bastante complejo. ¿Sí? Y bueno, otra pregunta, si es posible. Los microorganismos estos que se aislaron y que forman parte de un cepario, ¿estos se pretende integrarlos al proceso para generar un bioproducto, una biomolécula, una serie de biomoléculas que permitan obtener mayores rendimientos de lo que buscan producir, modelar?
¿O es Eh, meramente parte de lo que es el aislamiento de los residuos y adicionalmente extraer esos microorganismos? ¿Cómo se correlaciona eso? sí, es un trabajo paralelo. De hecho, la idea es que, por ejemplo, que eso ya por el tema de tiempo, no mencioné lo de la biorefinería, ¿no? Del estatus, ¿no? Que básicamente ya se hicieron pruebas, en este caso de vapor, pero respondiendo a tu pregunta, esa biorefinería ahorita está diseñada para que opere, en este caso, para transformar el lote a etanol, ¿no? Entonces ahí se va a utilizar básicamente un proceso seguramente ajá, un bioproceso, y la idea es que algunos microorganismos de los que ya se ven aislados se utilizaran para ese fin, ¿no? Sin embargo, vuelvo a comentar, esta parte de los microorganismos y del separio, pues sí ya es algo muy detallado que hizo Lore y sus alumnas. De alguna manera ellos ya caracterizaron y encontraron algunas aplicaciones de estos microorganismos, ¿no? Yo ahí sí, no es mi área de expertise, entonces sí te quedo corto con eso, pero la idea es que tuvieran ese también, ese consorcio de microorganismos para que de alguna manera pudieran en algún momento darle alguna utilidad dependiendo también del residuo, ¿no? De un residuo. Entonces, ¿estos microorganismos realmente estaban a espera de una caracterización para ver su potencial o sí son importantes los 113? Pues mira, yo tengo entendido, bueno, porque fue el resumen que me compartieron de lo que se quedaron los alumnos, que se caracterizó el 80% de esos 113, ¿no? Eh, Creo que incluso aquí agregué, ¿no? De que en la página, hay una página donde está disponible esta información, ¿no? En cuanto a la caracterización. Comentaban que no se terminaron de caracterizar al 100% porque tuvieron ahí un tema con algún método que yo desconozco, pero algo así, ¿no? Pero yo creo que quien puede dar un preámbulo más a detalle son las alumnas de Lore, que ellas fueron las que estuvieron trabajando de manera más detallada. Pues muy interesante la propuesta, realmente tiene bastante potencial y de hecho, bueno, en temas biotecnológicos, utilizar enzimas que generan la hidrólisis, vaya, enzimática, pues pudiera reducir ampliamente los costos. Sin embargo, la eficiencia de hidrólisis podría cambiar, pero podría ser una alternativa para minimizar presión y temperatura y poder llegar a un proceso escalable. Ajá. Muy interesante, muchas gracias.